Buenas tardes. A continuación les hablaré de la dirección como fase de la administración. Mi nombre es Katia Regoces Maldonado, estudiante de doctorado en Humanidades de la IESIP Ventanas al Conocimiento. La dirección administrativa se define como la tercera etapa de la administración, anterior a la planeación y la organización. Se relaciona con la manera de alcanzar el objetivo a través de las actividades a realizar. Sus características principales son conocer los objetivos que se deben alcanzar, orientar, integrar y dirigir el trabajo de las personas subordinadas que pertenecen a la organización, tener una adecuada orientación y coordinación del equipo de trabajo. Entre los principios básicos de la administración encontramos el principio de unidad de mando, el principio de delegación, el principio de amplitud de control y el principio de coordinación. Principio de unidad de mando. La reciprocidad de este principio implica que debe haber una autoridad única sobre cada persona en la empresa para evitar la duplicidad de órdenes. El principio de delegación, por su parte, indica que es necesario que todas las actividades indispensables para la realización de los objetivos empresariales sean delegados a un nivel que pueda ejecutarlas adecuadamente. Delegar significa asignar tareas, transferir autoridad y exige responsabilidad en la ejecución de las tareas. Principio de la amplitud de control. Este principio se refiere al número ideal de subordinados que cada jefe puede supervisar directamente. Cada jefe debe tener un número adecuado de subalternos para poder supervisarlos en forma adecuada. El principio de coordinación, por su parte, también llamado principio de las relaciones funcionales, indica que todas las actividades deben ser coordinadas e integradas en vista de un objetivo común. En la dirección administrativa tenemos 5 medios para dirigir, a saber, instrucciones y órdenes, comunicación, motivación, liderazgo y coordinación. Para dirigir a los subordinados, el administrador debe dar órdenes o instrucciones para que ellos sepan qué deben hacer y cuándo hacerlo. Sin embargo, la orden se refiere a qué hacer y cuándo, mientras que la instrucción trata de cómo hacer alguna tarea o actividad. En cuanto a su extensión, las órdenes pueden ser generales o específicas. Las órdenes generales son aquellas destinadas a todas las personas de la empresa indistintamente. Las órdenes específicas son aquellas destinadas a determinadas personas. Las órdenes específicas constituyen obligaciones de algunas personas relacionadas con su servicio u organismo de la empresa. En cuanto a la forma por la cual son transmitidas, las órdenes pueden ser verbales o escritas. Las órdenes verbales son aquellas transmitidas de viva voz. Por lo tanto, las órdenes verbales necesitan ser muy bien explicadas con el fin de asegurar la adecuada comprensión. Las órdenes escritas son aquellas transmitidas por escrito mediante alguna carta o documento. A medida que la empresa crece, tanto mayor es el volumen de órdenes escritas. Tan es así que la mayoría de las empresas de gran tamaño prohíbe las órdenes verbales y exige que toda orden sea dada por escrito. En la dirección administrativa es muy importante el proceso de comunicación. La comunicación en la empresa representa uno de los mayores desafíos para el administrador. Significa el recurso más importante para alcanzar sus objetivos.
Comunicar es el proceso de transmitir información comprensible para las personas involucradas. Toda comunicación envuelve siempre dos o más personas, pues es un proceso de interacción personal. Si no se produce la comprensión del significado, no hay comunicación. Si una persona transmite un mensaje y este no es comprendido por la otra persona, la comprensión no es efectiva. La comunicación cuenta con 5 elementos, a saber, emisor, que es la persona que pretende comunicar el mensaje; transmisor, que es la etapa que se refiere a la codificación del mensaje; el canal es el espacio situado entre el emisor y el destinatario; el receptor, que es la etapa donde se produce la decodificación del mensaje; y el destinatario, que es la persona a quien está destinado el mensaje. No obstante, la comunicación generalmente sufre ruidos o interferencias. El ruido es una perturbación en cualquiera de las etapas del proceso comunicativo, lo que puede provocar pérdidas o desvíos del mensaje. Esto significa que no siempre aquello que el emisor pretende comunicar es exactamente lo que el destinatario interpreta o comprende. Es ahí donde está el desafío de la comunicación entre las empresas. Además de los desvíos, las distorsiones y las pérdidas a las que se ven enfrentados, el proceso de comunicación puede sufrir magnificaciones, como es el caso del rumor. En cuanto al tipo de comunicación, esta puede ser formal o informal. La comunicación formal está dirigida a través de los canales de comunicación existentes en el organigrama de la empresa. El mensaje se transmite y se recibe dentro de los canales de comunicación formalmente establecidos en la estructura organizacional. Este tipo de comunicación se hace casi siempre por escrito y se documenta debidamente mediante cartas o formularios. Por otro lado, la comunicación informal está desarrollada espontáneamente a través de la estructura informal de la empresa y fuera de los canales de comunicación formal establecidos por el organigrama. Generalmente, la comunicación informal transmite mensajes que pueden o no estar referidos a las actividades de la empresa. Las comunicaciones formales fluyen dentro de la empresa a través de los siguientes canales de comunicación: canales internos y canales externos. Dentro de los canales internos encontramos una subdivisión: verticales u horizontales. Los canales de comunicación verticales pueden ser descendentes de la cúpula hacia abajo y se refieren a la comunicación entre el superior y los subordinados, transmitiéndose órdenes o instrucciones. Los canales verticales de comunicación también pueden ser ascendentes, de abajo hacia la cúpula, en cuyo caso se trata de comunicaciones entre el subalterno y el superior que transmite información respecto al trabajo ejecutado. Asimismo, los canales de comunicación horizontales, que vienen siendo internos, también pueden ser laterales. Se refieren a las comunicaciones entre dos organismos, por ejemplo, dos departamentos o dos secciones o dos cargos situados en el mismo nivel jerárquico. Por su parte, los canales de comunicación externos generalmente son bilaterales, ocurren entre las empresas y todos los agentes externos, pero que se relacionan con ella. Por ejemplo, clientes, proveedores, acreedores, empresas socias y público en general.
Hemos visto que para dirigir a los subordinados, el administrador debe dar órdenes e instrucciones, comunicar y motivar. La motivación es un poderoso instrumento de la dirección. Un motivo es cualquier cosa que lleve a una persona a practicar una acción. Como las personas son diferentes entre sí, reaccionan en forma diferente ante una misma situación. Es por eso que quien dirige debe tener en cuenta esas diferencias individuales y tratar a las personas adecuadamente. Motivar, por lo tanto, se refiere a despertar el interés y el entusiasmo por alguna cosa. El estudio de la motivación parte del análisis de los motivos o necesidades humanas. Aunque profundamente distintas entre sí, las personas tienen ciertas necesidades humanas básicas. Todas las necesidades humanas están ordenadas según su jerarquía, por lo cual las necesidades más elevadas predominan sobre las más bajas en el siguiente orden. Necesidad de realización. Está relacionada con el autodesarrollo de la persona, por ejemplo, la autosatisfacción, la autorrealización, etc. La necesidad de estima se relaciona con el amor propio y con la autoevaluación de la persona. Por ejemplo, el deseo de autoconfianza, de tener buena reputación, de ser reconocido, tener estatus, etc. Las necesidades sociales se relacionan con la vida en sociedad. Por ejemplo, el deseo de ser amado, de que le brinden afecto, de participar en grupos sociales, de tener relaciones amistosas, etc. La necesidad de seguridad son aquellas relacionadas con la protección contra peligros reales o imaginarios. Por ejemplo, huir ante el peligro, el deseo de estabilizarse en la empresa, el deseo de ser protegido, etc. La necesidad fisiológica son las necesidades vitales relacionadas con la supervivencia de la persona. Por ejemplo, la alimentación, el agua, el sueño, el ejercicio físico, la vivienda, la salud, etc. En la práctica, toda esta teoría puede ser aplicada mediante los factores de motivación si se tienen en cuenta aspectos importantes dentro de la empresa, como que para el trabajador o el subalterno el trabajo sea interesante y que presente desafíos para su persona, que tenga una buena remuneración de acuerdo al trabajo que realiza, que se le brinden oportunidades de progreso o de escalar dentro de la empresa, que pueda tener una proyección o un prestigio social luego de haber desarrollado un trabajo, que se le reconozca por parte de los superiores y de los colegas el trabajo que realiza eficientemente. Dentro de la dirección administrativa, el liderazgo juega un papel muy importante. Sin embargo, para dirigir personas no basta con dar órdenes e instrucciones, comunicar y motivar. Es necesario ser un líder. Aquí hay otro desafío para el administrador. Ser líder es tener la capacidad de influenciar a las personas. Para dirigir personal se debe influir en sus comportamientos. Durante mucho tiempo se pensaba que el liderazgo era una cualidad personal determinada por características de la personalidad. Actualmente se acepta la existencia de 3 factores de liderazgo que influyen en la capacidad de ser un buen líder. La posición jerárquica, que es la consecuencia de la autoridad en relación con los subordinados. Cuanto más alta es la posición jerárquica, mayor es la fuerza de liderazgo ofrecida por la estructura organizacional al administrador. La competencia profesional es el resultado de los conocimientos generales y específicos que tiene el administrador. Cuanto mayor es su competencia profesional, más es la fuerza de liderazgo que el administrador tiene. Las características profesionales del líder. En consecuencia de las cualidades personales del administrador, como su temperamento, carácter, capacidad para relacionarse, su inteligencia, su comprensión, etc. La personalidad constituye una base importante para el liderazgo.
Si no hay facilidad para el trato con las personas, de nada vale la posición jerárquica y la competencia profesional. Es importante recordar que ser líder consiste en influir sobre el comportamiento de las personas. Dentro de la organización se encuentran tres tipos de liderazgo en la dirección administrativa. Liderazgo autocrático, también llamado liderazgo autoritario. Su principal característica es que el líder es quien toma las decisiones e impone las órdenes a los subordinados sin escucharlos, ni explicarles, ni justificarles. Los subalternos no tienen libertad para actuar, pues el líder autocrático controla rígidamente su actividad y no les explica el objetivo de su trabajo. Por su parte está el liderazgo liberal, también llamado laissez-faire, del francés dejar hacer. El líder se omite y no se impone, mientras que los subordinados se tornan dueños de la situación. Hay una completa y total libertad de acción para los subordinados, no hay ningún control sobre el trabajo que realizan. Liderazgo democrático. Es el tipo de liderazgo término medio entre el autocrático y el liberal, que evita las desventajas de ambos. El líder presenta el trabajo a los subordinados, les da las diversas opciones para ejecutarlo y los objetivos que deben alcanzarse. El asunto es debatido con los subordinados, quienes hacen sugestiones que, si son viables, son aceptadas por el líder. Uno de los grandes problemas de la dirección es desarrollar un liderazgo democrático y participativo con los subalternos, los que pasan a participar y sugerir formas de mejor actuación en la empresa. La coordinación es otro aspecto fundamental de la dirección administrativa. Coordinar significa unir y armonizar las actividades de todos los miembros del equipo, teniendo en cuenta un objetivo común. Para dirigir a los subordinados, el administrador debe dar órdenes o instrucciones, comunicar, motivar, conducir y, además de eso, coordinar las diferentes actividades de los subordinados. La importancia de la coordinación reside en el hecho de que todas las actividades de una empresa necesitan integrarse y sincronizarse para que sus objetivos sean alcanzados plenamente. Si solo algunas personas u órganos funcionan bien, los objetivos empresariales pueden no alcanzarse. Es necesario que la empresa como un todo funcione de manera integrada para su pleno éxito. Este es el papel de la coordinación. No basta la buena voluntad de los administradores o el buen funcionamiento de cada órgano de la empresa. Es necesario que todos los esfuerzos de las personas y todas las actividades de los diversos órganos sean conjugados e integrados para el pleno alcance de los objetivos empresariales. Ese conjugar e integrar solamente puede existir si hay coordinación. El material bibliográfico utilizado para la realización del presente trabajo fue tomado del enlace del documento Dirección Administrativa correspondiente al módulo de Administración Educativa de la ISIP Ventanas al Conocimiento. Asimismo, se tomó un concepto acerca de comunicación externa de la página www.nal3.com. Muchas gracias por su atención.